¿Cuál será la posición de la doctrina espírita en relación a la interrupción intencional del embarazo? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a analizar la visión espírita sobre el aborto, que es un tema que provoca grandes discusiones en la actualidad. Para crear el guión de este video, utilicé como base el Libro de los Espíritus de Allan Kardec, el libro Después de la Tormenta, dictado por el espíritu de Juana de Ángeles y psicografiado por Divaldo Franco, y el libro La Religión de los Espíritus, dictada por el espíritu de Emmanuel y psicografiado por Chico Javier. Debemos recordar que el aborto puede ser espontáneo o provocado. En caso de aborto espontáneo, la interrupción del embarazo es natural o accidental. En otras palabras, no hay intervención humana de ningún tipo. Hay apenas una excepción que trataremos más adelante aquí en el video. En cambio, en el aborto inducido, la interrupción del embarazo es voluntaria, es decir, procedía de una acción humana con una intención bien definida. De acuerdo con el capítulo primero de la tercera parte del Libro de los Espíritus de Allan Kardec, vinculado a la ley natural, existen 10 leyes morales. Aunque todas ellas son relevantes, la última es la más importante de todas, ya que resume las demás y garantiza el respeto a los derechos de cada uno. En una definición concisa, se puede decir que la ley de justicia, amor y caridad predica que hagas a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. La misión espiritual puede ser entendida como nuestro propósito en la vida, es decir, habitamos un cuerpo físico por una razón. Según el espiritismo, la vida corporal nos es dada para nuestra evolución espiritual. El planeta Tierra aún es un mundo de pruebas y expiaciones que está cambiando hacia un mundo en regeneración, es decir, en lugar donde los espíritus se reencarnan para reparar errores y cumplir tareas. Por lo tanto, todos aquellos que tienen derecho al cuerpo como instrumento están aquí para buscar su perfeccionamiento. Pero, ¿hay algún periodo del embarazo en que se permite el aborto? No, eso no existe en la doctrina espírita. En el capítulo 16 del libro La Génesis según el Espiritismo, Kardec informa que la vida comienza de 4 a 6 horas después de la concepción, porque ese es el tiempo promedio que tarda un espíritu en conectarse con el cuerpo que se formará. En otras palabras, la interrupción en el embarazo impide que este espíritu tenga la oportunidad de reencarnar y seguir su planeamiento reencarnatorio. Ya en la pregunta 358 del Libro de los Espíritus, Kardec pregunta: ¿el aborto provocado es un crimen, sea cual fuera el periodo de la gestación en que se lo realice? Y la espiritualidad responde: siempre se comete un crimen desde el momento en que transgrides la ley de Dios. La madre u otra persona siempre comete un crimen al quitarle la vida al niño antes de que nazca, porque le impide al alma afrontar las pruebas cuyo instrumento debería ser el cuerpo. Algunas personas pueden preguntarse dónde entra el libre albedrío de una mujer en este asunto. Bueno, debemos recordar que el libre albedrío es el poder de las elecciones y decisiones. El individuo es libre de actuar como le parezca, pero es importante recordar que las acciones tienen consecuencias y que nuestra libertad tiene su límite en la libertad que también posee el otro. La ley de causa y efecto es uno de los principios fundamentales que gobiernan el universo. Nada sucede por casualidad y toda acción tiene una reacción. Por lo tanto, el hombre es libre de tomar sus decisiones, pero también es responsable de las consecuencias de esas elecciones.
Muchas mujeres dicen que tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y eso es cierto, pero ellas no tienen derecho a decidir eliminar la vida de otro cuerpo que estará temporalmente ligado al suyo, porque desde el momento en que deciden abortar, la decisión ya no es sobre su cuerpo, se trata del cuerpo que ellas quieren sacar del suyo. Otra de las grandes polémicas que giran en torno al aborto es el acto derivado de una violación. De hecho, una mujer que sufre violación sexual pasa por un trauma profundo y llevar un bebé como resultado de esa agresión puede ser un reto arduo. Cuando eso sucede, el mundo espiritual se mueve para proporcionar a la mujer embarazada todo el apoyo necesario. Es decir, los espíritus protectores proporcionan el apoyo que la mujer necesita para afrontar la situación y dar a luz al niño. Si la opción es el aborto, las consecuencias de tus acciones caen como cualquier acción practicada por el libre albedrío. Es importante recordar que la reencarnación es el retorno del espíritu en un nuevo cuerpo y ella representa nuestra oportunidad de corregir imperfecciones. Cuando se produce un aborto, cesa la oportunidad del espíritu de reencarnar y evolucionar. Es una privación para el alma que ya no podrá soportar las pruebas asignadas al cuerpo que le serviría de instrumento. Utilizando los conceptos que definen los tipos de aborto, podemos decir que el aborto inducido es una acción generada por el libre albedrío. Al fin y al cabo, la mujer embarazada o la pareja optan voluntariamente por la interrupción del embarazo. En este caso, el espiritismo entiende que las leyes de Dios fueron violadas, ya que la decisión imposibilitó que un espíritu viniera a la tierra y cumpliera sus planes. Me gustaría señalar que en todos los casos de aborto voluntario, las consecuencias espirituales no serán solo para la madre. El hombre que también participó en la concepción es igualmente responsable, al igual que a todos los involucrados en influir o en actuar a favor del final del embarazo. En el capítulo 2 del libro Religión de los Espíritus, dictado por el Espíritu de Emmanuel y psicografiado por Chico Javier, destacamos el siguiente fragmento. Sin embargo, hay un crimen más doloroso por la voluptuosidad de la crueldad con que se comete. En el silencio del santuario doméstico o en el regazo de la naturaleza. Es un crimen atroz porque la víctima no tiene voz para suplicar clemencia ni brazos fuertes con los que confiarse a los movimientos de la reacción. Nos estamos refiriendo al aborto criminal en el que padres inconscientes determinan la muerte de sus propios hijos, asfixiando su existencia, antes que puedan sonreír ante la bendición de la luz. Ahora bien, en relación al aborto espontáneo, la doctrina espírita explica que el evento es causado por la imperfección de la materia. Además de la formación inadecuada del feto, el espíritu puede, por ejemplo, renunciar a la reencarnación. Puede suceder de dos maneras. La primera es cuando la mujer ha hecho todo lo posible para continuar con un embarazo saludable y, lamentablemente, no ha completado el periodo gestacional, ya que puede ser consecuencia de vidas pasadas, además de una prueba destinada a los padres. En este caso, no hay ninguna consecuencia en el plano espiritual para esta madre, porque ella no fue responsable del final del embarazo. Para este caso, tendremos un video en el futuro explicando mejor qué puede generar tal situación. Pero el otro caso es cuando la madre tiene una vida desordenada, ligada a los vicios y a la irresponsabilidad. Para esos casos, la madre también será responsable por el fin del embarazo y de la interrupción del planeamiento encarnatorio del espíritu que estaba vinculado a ella. Porque desde el momento de la concepción, la pareja se hace responsable del cuidado de este ser que ahora está conectado a ellos. ¿Hay alguna situación en la que el espiritismo esté a favor del aborto? En el ítem 359 del Libro de los Espíritus, Kardec pregunta:
En los casos en que la vida de la madre corre peligro si el niño nace, es un crimen sacrificar al niño para salvar a la madre. Es preferible sacrificar al ser que no existe antes que al que existe. Es importante recordar que esta decisión debe tomarse después de la orientación del médico y para que el médico llegue a la conclusión de que esa es la única alternativa para salvar la vida de la madre. Es porque los exámenes que se hicieron ya pasaron por una junta médica y después de analizar todas las alternativas, concluyeron que esta era la única opción. Mi idea con este video es llevar la información a todas las personas que pueden estar pasando por una situación parecida. A veces, por falta de conocimiento y desesperación, tomamos una actitud que puede nos impactar por el resto de la vida. Me gustaría destacar una frase muy utilizada por Chico Xavier. Aunque nadie pueda volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar ahora y hacer un nuevo final. Hay muchas mujeres que por diferentes motivos han tenido un aborto y se han arrepentido. Esto no quiere decir que estén condenadas a una eternidad de sufrimiento o que vayan a pasar años sufriendo en el umbral. En el futuro tendremos un video explicando algunas formas de reparar esta falla con la espiritualidad. ¿Y qué pasa con el uso de anticonceptivos y de la planificación familiar? Bueno, entre las leyes morales de las que hemos hablado está la ley de la reproducción. En el capítulo 9 del Libro de los Espíritus, Kardec interroga a los espíritus sobre el tema. En cuanto a los obstáculos a la reproducción, los espíritus afirman que Dios le ha dado al hombre el poder de regular la reproducción de acuerdo con las necesidades, pero sin abusos. También dicen que cuando el hombre sostiene la reproducción para satisfacer la sensualidad, hay un predominio del cuerpo sobre el alma. En el capítulo 10 del libro Después de la tormenta, dictado por el espíritu de Juana de Ángeles y psicografiado por Divaldo Franco, ella refuerza ese aspecto y amplía la visión sobre los métodos anticonceptivos y la planificación familiar. Afirma que los hijos no son logros fortuitos, sino que provienen de compromisos adquiridos ante la reencarnación. En vista de eso, el hombre tiene derecho a proyectar la familia que quiera y le convenga, siempre y cuando estas decisiones tengan un carácter moral, es decir, estén bajo las bendiciones del Evangelio. A veces, nuestra planificación familiar aquí en el plan físico no es la misma que hicimos en el plan espiritual, pero es importante estar abiertos a la oportunidad de modificar nuestros planes encarnados, principalmente cuando sentimos que algo habla dentro de nosotros. Y el próximo viernes vamos a conocer la psicografía de un soldado de guerra. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.